Muy buenas, me presento, mi nombre es Gabriel Ulloa y ahora les voy a hablar sobre el motor de arranque y sus siguientes conceptos: historia, materiales utilizados, avances tecnológicos, fallas comunes y costos de reparación. Bueno, empecemos. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la historia del motor de arranque. Bueno, hace 100 años atrás los automóviles incorporaban una manivela al frente del vehículo unida al cigüeñal del motor para ser arrancados a mano. Llegó un momento en 1910 que un hombre, al intentar ayudar a una señora eh, al encender el vehículo después de la manivela, giró en retroceso, lo que le causó un fuerte golpe a la mandíbula, destrozándola y finalmente haciéndolo fallecer. Henry Leland, eh, fundador de Cadillac y Lincoln, quedó fuertemente afectado por la noticia que le pidió a su grupo de ingenieros a desarrollar un sistema sin manivelas y así acabar con ese invento diabólico. Charles Kettering, fundador de Delco, inventó el motor de arranque que General Motors incorporó a sus coches en 1912 en un Cadillac. Fue uno de los primeros motores eléctricos que crearon. Eh, Ahora, primeramente, para unir el motor de arranque con el cigüeñal del motor, se tuvo que inventar una pieza muy diminuta que Vincent Bendix inventó, que junto con Kettering tuvo que buscar la manera de incorporar el motor de arranque al cigüeñal y tuvo la idea de que necesitaba un tornillo de triple rosca. En 1912 localizó un equipo llamado Eclipse Machine Company que utilizaba exactamente la pieza que necesitaba y así crear la pieza Bendix o piñón de ataque. Fue un gran desafío lo que tuvieron que lidiar los ingenieros de Cadillac y por fin lograron construir un vehículo que era el Cadillac Touring Edition 1912. Más de 12.000 vehículos se implementaron con este tipo de motor de arranque eléctrico. Ahora hablemos un poco sobre los avances tecnológicos del motor de arranque. Bueno, para informar, existen varios tipos de motores de arranque, como los de tipo de reducción, tipo convencional, tipo planetario, tipo conductor de reducción o segmento planetario, motores de arranque neumáticos que son para motores diésel, o motores de arranque brushless o sin escobilla, que utilizan generalmente los drones. Bueno, hablemos un poco sobre su funcionamiento. Por ejemplo, el de tipo de reducción aumenta el par reduciendo la velocidad rotatoria del inducido con el engranaje reductor. Utiliza este engranaje para mover el engranaje de embrague que se transmite del motor. Generalmente este motor de arranque tiene el interruptor magnético abajo del rotor. El otro, el que conocemos, que es el tipo convencional, eh, el que lleva el solenoide, sus respectivos carbones, colector de delga, el inducido, la armadura, eh, las bobinas de campo, etcétera. Generalmente tiene una horquilla, la que está pintada de azul, que mueve, gracias al solenoide, mueve el Bendix hacia el volante de inercia, generando las primeras vueltas hacia el motor de arranque, hacia el motor del vehículo. El del tipo planetario eh, es la misma que el convencional, pero utiliza un engranaje planetario para reducir la velocidad rotatoria del inducido y aumentando el par del motor, para así tener un mejor confort del motor de arranque.
El cuarto pues, de tipo conductor, reducción o segmento planetario funciona, es el mismo, pero funciona el mismo que el planetario, solo que a diferencia es que lo utiliza, que las bobinas de campo tenían imanes permanentes. Estos imanes se atraigan con, con la armadura del rotor. Atraen la armadura del rotor, generalmente, y ahí se produce la atracción y repulsión entre ambos. Bueno, motor de arranque neumático que para motores diésel. Funciona con aire comprimido, a diferencia del motor eléctrico. Los cables se sobrecalientan, pero en cambio el aire el aire funciona siempre y cuando dure el aire. Es decir, que a través del aire se refrigera el motor de arranque de ese tipo. Gracias a unas turbinas que llevan el aire hacia el piñón de ataque, moviendo así el piñón de ataque. El de tipo sin escobillas o brushless, como se le dice. Estos no tienen colector de delgas y tampoco carbones. Para cambiar la polaridad del rotor no necesitan ese tipo de cosas. El paso de corriente de las bobinas la realiza eléctricamente un conductor de motor. Bueno, hablemos un poco sobre las llaves de encendido. Las primeras llaves se podría decir que se inventaron en 1916 para un Cadillac Typer 1916, que solo al introducirla y presionar un botón se encendía el vehículo. Pero llegó un momento en que llegaban y robaban la llave y encendían el motor y roban el vehículo en su proceso. Así que inventaron el barril de ignición del Chrysler en 1949 o chapa de contacto, que al momento de girar la llave se encendía el vehículo sin la necesidad de un botón. Pero no tardó mucho tiempo en que aprendieran a puentear directo de batería al motor de arranque y así encender el vehículo. Encendidos remoto. Por ejemplo, Smart Key de Mercedes-Benz, que significaría llave inteligente. Eh, Estas llaves tienen un chip que, que al introducirla en la chapa de contacto, el vehículo reconoce enseguida esa llave y al momento se enciende el vehículo. Así para evitar algún tipo de robo. Eh, llave tar- Otra puede ser llave tarjeta Renault 2001, que se implementó en un Renault Laguna segunda generación 2001, que es casi idéntica a la llave anterior, que solamente esa tarjeta al pasarlo la por por la radio se logra encender el vehículo más girar la llave y así encender el vehículo. Llave roja y negra de Dodge Charger SRT Hellcat 2015 y Challenger SRT 2015, que al introducir la llave negra se podían obtener 500 HP de ese vehículo, y al introducir la llave roja se podían obtener 700 HP. Eso es más por funcionalidad de calle y la otra por carrera. Encendido Start-Stop. Eh, este tipo de inventos lo hicieron más que nada para reducir contaminantes y reducir el consumo de combustible. Ahora, ¿qué tiene que ver el motor de arranque con el start-stop? Eh, que al momento de encender el vehículo, ya se iban
iban a alguna parte y en el momento se detienen a un paso de cebra o un semáforo. Tenían que detenerse y se apagaba automáticamente el vehículo. El motor tenía que encenderse nuevamente al momento de presionar el embrague y pasar primera. El motor de arranque volvía a encenderse. En ese caso tenía que estar reforzado. Y para no sobrecalentarse y romperse el proceso. Bueno, hablemos sobre los materiales utilizados en el motor de arranque. Primeramente, para hablar sobre los materiales tenemos que hablar sobre su funcionamiento. El motor de arranque generalmente es un motor de corriente continua creando energía eléctrica a energía mecánica a través de batería, pasando por el relé del motor de arranque y después pasando por el solenoide, energizando las bobinas y pasando corriente hacia el motor de arranque y moviendo en el proceso el, el Bendix por medio de la horquilla. El solenoide. Al momento de girar la llave, al encender el motor de arranque, la corriente pasa por el terminal 50, que sería el interruptor, hacia las bobinas de aspiración y retención, que al momento de energizarse esas dos bobinas, que se crea un campo magnético moviendo el émbolo junto con su placa de cobre esmaltado hacia los terminales que también son de cobre esmaltado y pasando por el conectándose a los terminales de 30 de batería y terminal de 45 del motor de arranque, así pasando energía hacia el motor de arranque. Carcasa. Generalmente están hechas de acero, bronce o aluminio o hierro. La carcasa generalmente actúa como negativo en los circuitos, pasando pasando los electrones fácilmente y crear el paso de corriente. Bueno, hablemos sobre el estator. El estator generalmente tiene adentro imanes permanentes que están hechos de acero inoxidable ferrético, que es el material que utilizan los imanes para así atraer o repeler algún tipo de metal. Eh, las bobinas aquí a su lado derecho, abajo, están las bobinas de campo que también funcionan como imanes, generalmente. Haciendo energizar esas bobinas que están de cobre esmaltado, creando el campo magnético, repeliendo el rotor. Carbones o escobillas. Generalmente están hechos de aleación de grafito y cobre, permitiendo el paso de corriente hacia las delgas. Eh, Están hechos de esa aleación de grafito por el tema de que tiene que haber un roce en el colector de delgas para así permitir el cambio de polarización en el rotor. Y hay como mínima fricción en esos carbones. Bueno, anillos colector de delgas. Están hechas de cobre esmaltado, así que gracias al paso de corriente de los carbones permiten el cambio de polaridad en el rotor y enviando así la corriente hacia el inducido también a la armadura, bobina del inducido y armadura. Como dije anteriormente,
funcionan funcionan para así crear el campo magnético junto con la bobina. El inducido está generalmente hecho de cobre esmaltado y la armadura de acero o hierro, que tiene propiedades ferromagnéticas para atraer y repeler. Núcleo del rotor. Eh, Están hechas también de acero o hierro. También tiene aumenta el campo magnético gracias a su material ferromagnético. Eh, las horquillas generalmente están hechas de plástico, de hierro o acero, pero generalmente la vemos de plástico por abaratar costos que hizo el ingeniero al crear el motor de arranque. Piñón de ataque o Bendix están hechos también de acero medio carbono, hierro o de bronce. Están hechos de ese material para así resistir el golpe que se hace al momento de acoplarse y el giro del volante de inercia junto con el piñón Bendix para así que no se rompa. Hablemos un poco sobre las fallas comunes del motor de arranque y esto sería lo penúltimo. Primeramente hablemos sobre los síntomas. El carro no hace ningún ruido. El carro no hace esto porque puede ser culpa del motor de arranque, el solenoide, o también puede que tenga la batería descargada o dañada, o no le mande corriente al motor de arranque. Ruido de zumbido de alta velocidad. El motor de arranque no acciona el engranaje, simplemente gira libremente, que podría ser un problema del solenoide, o el Bendix, o la corona dentada del volante de inercia. Puede que tenga un área que le falte un diente. Sonido rechinante. El motor se acopla parcialmente pero no completamente a la corona dentada. A veces con esta tercera condición se enciende y apaga repetidamente o presiona el botón Start. El motor de arranque se activará repetidamente y hará que girar el motor de arranque, pero solo dañará el volante de inercia. Humo dentro del vehículo. A la hora de arrancar, estás mucho tiempo intentando arrancar el motor de arranque, se puede quemar se puede quemar el motor de arranque y a la vez dañar mucho el motor. Sobrecalentamiento de batería, de los terminales de batería. Que el motor de arranque esté tomando mucho voltaje del necesario y quemando los cables de batería. Faros delanteros se atenúan. Eh, Cuando se alumbran, bien estamos, ok, pero a la vez, a la hora de arrancar se apagan y se atenúan. Quiere decir que toda la energía alternada se está mandando al motor de arranque y no tiene para los demás sistemas como el alumbrado. Bueno, hablemos un poco también de los fallos de un motor de arranque. El motor de arranque no gira al accionar el interruptor de encendido. Puede que los terminales estén sueltos o oxidados. El solenoide no gira, no reacciona. A los bornes de 30 y 50 no están bien conectados o puede que el solenoide esté defectuoso. El solenoide no reacciona al momento de puentear el borne de batería a los bornes de interruptor. Esto quiere decir que los contactos están sucios o desgastados del solenoide. Otro fallo puede ser el motor de arranque no gira cuando se puentea el borne de batería, el tornillo de contacto gira demasiado lento o no llega hasta el motor. Puede que los carbones estén gastados, el colector esté sucio o el inducido presente algún defecto. El motor de arranque se acopla y se pone en marcha pero gira a tirones o no gira. La batería puede que esté descargada o puede que sea un problema del colector de delga o los carbones. Generalmente puede ser un problema eléctrico. El motor de arranque sigue en marcha al apagar el interruptor de encendido del motor de arranque. El interruptor del relé o el solenoide presentan algún defecto.
el piñón Bendix no se desacopla. Puede que esté dañado o esté pegado, generalmente. Por último, hablemos de los costos de reparación en el motor de arranque. Bueno, generalmente para hacer una reparación se tiene que hacer primeramente un presupuesto. El precio de la reparación o mantención va variando según el taller o concesionario. Como por ejemplo el diagnóstico que va a ir dependiendo también con la mano de obra, se cobra por horas. Aquí se puede ver que va a ir dependiendo, pero inicialmente se comienza de 15.000 o para arriba. Reparación parte de los 30.000, los repuestos son indefinidos, dependiendo del taller o concesionario, como dije anteriormente, más trabajos adicionales que son indefinidos también, etcétera. Los costos ya dichos se les deberá incluir el IVA, el porcentaje de IVA correspondiente. En el caso de Chile puede ser el 19% o en Argentina puede ser el 21%. Aquí se muestra un cambio de motor de arranque en, en Argentina. Que aquí el motor de arranque, el repuesto costó 99.600, la mano de obra 30.620. Aquí le cobraron el 21% que sería el 28.400. En total serían 157.600 en un Nissan Primera 2001. Los materiales, digo, las herramientas que se utilizan generalmente serían un multitester, desatornillador de impacto, dado un cuarto o combo de acero que está acompañado con el, si tienes dificultades con el motor de arranque. El multitester comienza desde los 15, de los 5.000 pesos, el desatornillador de impacto de los 30.000, juego de dados de un cuarto comienza desde los 15.000, combo de acero desde los 5.000 pesos. Esos son los costos que sale comprar ese tipo de herramientas. Eh, Aquí también hablaremos sobre los costos del equipo de taller, cuánto saldrán estos tipos de equipos. Eh, los elevadores comienzan desde los 1.200.000, la iluminación indefinido, gata elevadora comienza de los 20.000, los banquillos comienzan de los 20.000. Generalmente se utilizan estos para desmontar el motor de arranque, según su comodidad. Bueno, esa sería mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.